a nuestro club de lectura el día de hoy, nuestro club del libro, agradeciéndole a Dios por este hermoso día. Está un día soleado acá en la ciudad de Medellín. Vamos a compartir nuestra lectura. Recuerden, nosotros siempre damos la recomendación, vamos a tomar nota, apuntes de lo que estamos leyendo. Este libro es fundamental en nuestro negocio y pues nos da muy buenas pautas, muy buena información para abordar presentaciones y tal vez superar objeciones muchas veces con las personas. Acá vamos a tener muy buenos argumentos. Entonces, agradeciéndole a Dios primero que todo, vamos a dar inicio a compartir acá. Estamos en la página 239. Sandrita está un poco alejada, está ocupadita. ¿Quieres leer el día de hoy, Sandra? Sí. Ok. Entonces, vámonos con Sandra. Voy a compartir acá. Página 239 del PDF, 238 del libro. La oferta pública inicial. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias. La oferta pública inicial. Una oferta pública inicial, IPO, por sus siglas en inglés, o la emisión y venta al público en general de las acciones de una compañía por medio de una oferta de acciones, se basa en los mismos principios. Mientras las palabras, el mercado y los jugadores son diferentes, existen principios básicos que son los mismos. Cuando mi organización forma una compañía para vender acciones al público, a menudo creamos el valor de la nada. Incluso a pesar de que tratemos de basarla en una opinión precisa del justo valor de mercado, llevamos la oferta al mercado público y en vez de vender este patrimonio a una persona, se vende a miles de personas como acciones de una compañía. El valor de la experiencia. Esta es otra razón por la que recomiendo que las personas comiencen en el cuadrante D antes de pasar al cuadrante I. Sin importar si la inversión es en bienes raíces, en negocios, en acciones u obligaciones, existe un sentido de negocios comprensivo, subyacente, que es esencial para ser un inversionista sólido. Algunas personas tienen ese sentido comprensivo, pero muchas no lo tienen, principalmente debido a que la escuela nos capacita para ser altamente especializados, no nos capacita para tener una comprensión más amplia. Un argumento más. Para aquellos que piensan comenzar a transitar hacia los cuadrantes D o I, les recomiendo empezar en pequeño y darse su tiempo. Realice usted negocios más grandes conforme crezca su confianza y experiencia. Recuerde, la única diferencia entre un negocio de $80,000 y uno de $800,000 es un cero. El proceso de atravesar por un negocio pequeño es en gran medida el mismo que atravesar por una oferta pública multimillonaria mucho más grande. Es solo cuestión de más personas, más celos y más diversión. Una vez que la persona obtiene experiencia y buena reputación, necesita cada vez menos dinero para crear inversiones cada vez más grandes. Muchas veces no se necesita dinero para ganar mucho dinero. ¿Por qué? La experiencia es valiosa. Como señalé anteriormente, si usted sabe cómo ganar dinero con dinero, las personas y el dinero irán hacia usted. Comience en pequeño y tome su tiempo. La experiencia es más importante que el dinero. Es sencillo y fácil. En teoría, los números y transacciones en el lado derecho del cuadrante son así de sencillos, sin importar si estamos hablando de acciones, obligaciones, bienes raíces o negocios. Tener una buena posición financiera simplemente significa ser capaz de pensar de manera diferente, pensar desde diferentes cuadrantes y tener el valor para hacer las cosas de manera diferente.
Para mí, una de las cosas más difíciles por las que tiene que atravesar una persona nueva es esta manera de pensar, es enfrentar el ilimitado número de personas que le dirán, usted no puede hacer eso. Si usted puede superar esa clase de pensamiento limitado y buscar personas que le digan, sí, yo sé cómo hacer eso, tendré mucho gusto de enseñarle. Su vida será más sencilla. Las leyes. Comencé este capítulo con la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Aunque aquel fue un cambio de reglas significativo, no es ni será el último cambio de reglas. Solo utilicé la ley de 1986 como un ejemplo de qué tan poderosas pueden ser ciertas reglas y leyes. Si una persona va a ser exitosa en el lado de y del cuadrante, él o ella necesitan estar conscientes de las fuerzas del mercado y de cualquier cambio en la ley que afecte a esas fuerzas de mercado. Actualmente en Estados Unidos existen más de 100.000 páginas del Código Fiscal. Eso se refiere únicamente a la Oficina de Impuestos, IRS, por sus siglas en inglés. Las leyes federales ascienden a más de 1.2 millones de páginas de legislación. El lector promedio tardaría 23.000 años de leer toda la legislación estadounidense. Cada año se crean más leyes, se derogan y reforman. Sería más que un trabajo de tiempo completo el de mantenerse al día con esos cambios. Cada vez que alguien me dice, eso es contra la ley, les pregunto si han leído cada línea de legislación de Estados Unidos. Si me responden que sí, me alejo lentamente, sin mostrarle la espalda. Nunca le muestre la espalda a alguien que piense que conoce todas las leyes. Para tener éxito en el lado derecho del cuadrante se requiere ver 5% con sus ojos y 95% con su mente. Comprender las leyes y las fuerzas del mercado es vital para tener éxito financiero. Las grandes transferencias de riqueza ocurren cuando las leyes y los mercados cambian. Así que es importante prestar atención si usted desea hacer que esos cambios trabajen en su favor y no en su contra. El gobierno necesita su dinero. Yo creo en pagar impuestos. Yo sé que el gobierno proporciona muchos servicios vitales que son esenciales para la buena marcha de la civilización. Desafortunadamente, en mi opinión, el gobierno está muy mal manejado. Es demasiado grande y hace demasiadas promesas que no puede cumplir. Pero eso no es culpa de los políticos y legisladores de la actualidad, porque muchos de los problemas financieros que encaramos actualmente fueron creados hace más de 60 años por sus predecesores. Los legisladores actuales están tratando de manejar los problemas y de encontrar soluciones. Desafortunadamente, si los legisladores desean mantenerse en sus cargos, no pueden decir la verdad a las masas. Si lo hicieran, serían despedidos de sus puestos, porque las masas todavía confían en el gobierno para resolver sus problemas financieros y médicos. El gobierno no puede hacerlo. El gobierno se está haciendo más pequeño y los problemas se están haciendo más grandes. Entre tanto, el gobierno tendrá que continuar cobrando más impuestos, incluso si los políticos prometen que no. Esa es la razón por la que el Congreso aprobó la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Necesitaba eliminar las omisiones de las leyes fiscales con el fin de recaudar más impuestos. En los próximos años, muchos de los gobiernos occidentales deben comenzar a recaudar incluso más impuestos para evitar el incumplimiento de algunas de las promesas hechas hace mucho tiempo. Promesas como las del Servicio Médico Público, Medicaid, y el Seguro Social, así como las pensiones federales que se deben a millones de trabajadores del gobierno federal. La masa
del público probablemente no se dará cuenta ahora, pero la magnitud del problema se volverá aparente hacia 2010. El mundo se dará cuenta de que Estados Unidos no será capaz de pedir prestado para salir de esos problemas. La revista Forbes publicó sus proyecciones sobre la creciente deuda estadounidense. Si usted lo nota, disminuye hasta 2010 y luego se incrementa bruscamente. Crece bruscamente justo cuando el grupo de personas más grande en la historia de Estados Unidos comienza a retirarse. En el año 2010, los principales miembros de la generación nacida en la posguerra tendrán 65 años. En el año 2010, en vez de agregar dinero al mercado de valores, los miembros de esa generación comenzarán a retirar dinero del mercado de valores, si no lo hacen antes. Para el año 2010, 75 millones de personas decidirán que su activo más grande, su casa, es demasiado grande porque los hijos se han marchado y comenzarán a vender sus grandes casas para mudarse a una parte menos afectada por el crimen en el país, los pequeños pueblos de Estados Unidos. Repentinamente, los actuales medios de retiro, denominados 401k en los Estados Unidos, o los fondos superanuales en muchos países en la mancomunidad británica, comenzarán a encogerse. Se encogerán porque serán sujetos de las fluctuaciones de mercado, lo que significa que subirán en el mercado y se reducirán con el mercado. Los fondos de inversión comenzarán a liquidar sus acciones con el fin de pagar las órdenes de venta de los miembros de esa generación nacida en la posguerra que necesitará utilizar el dinero para el retiro. Los miembros de esa generación quedarán atrapados repentinamente con enormes impuestos por ganancias de capital, por las ganancias acumuladas por esos fondos de inversión y gravables tras el retiro del dinero. Las ganancias de capital se originarán por la venta de esas acciones sobrevaluadas a precios altos, que los fondos transferirán a sus miembros. En vez de efectivo, muchos miembros de esa generación recibirán una cuenta de impuestos adeudados por ganancias de capital que nunca recibieron. Recuerde, el recaudador de impuestos siempre obtiene primero el dinero. Simultáneamente, la salud de millones de miembros de esa generación que son más pobres comenzará a tener problemas, porque históricamente los pobres han tenido peor salud que los ricos. El servicio médico gubernamental, Medicare, quedará en bancarrota y el clamor de otorgar más apoyo gubernamental se incrementará en las ciudades por todo Estados Unidos. Añada a esto el eclipsamiento de Estados Unidos por China como la nación con el PIB más grande y el advenimiento de la Unión Monetaria Europea. Sospecho que tanto los salarios como los precios de los bienes tendrán que disminuir o la productividad debe dispararse a los cielos con el fin de enfrentar los desafíos de esos dos grandes bloques económicos. Todo esto ocurrirá hacia 2010, que no está demasiado lejano. La siguiente gran transferencia de riqueza tendrá lugar no por conspiración, sino por ignorancia. Estamos en la etapa final de la mentalidad del merecimiento, del gran gobierno y del gran negocio de la era industrial y oficialmente estamos entrando en la era de la información. En 1989 el muro de Berlín se desplomó. En mi opinión, ese acontecimiento fue tan significativo como el año 1492, cuando Colón se topó con las Américas en la búsqueda de Asia. En algunos círculos, 1492 fue el inicio oficial de la era industrial. El fin fue señalado en 1989. Las reglas han cambiado. La historia como guía.
Mi padre rico me alentaba a que aprendiera bien el juego. Después de que lo aprendiera bien, podría hacer lo que quisiera con lo que sabía. Escribí y enseñé debido a la preocupación y el sentido de que más personas necesitan saber cómo cuidar de sí mismas desde el punto de vista financiero y no convertirse en dependientes del gobierno o de una compañía para mantener su vida. Espero estar equivocado acerca de lo que veo venir por el camino en la economía. Quizás los gobiernos puedan seguir haciendo promesas de cuidar a la gente, seguir aumentando los impuestos y seguir contrayendo una deuda más grande. Quizás el mercado de valores siempre subirá y nunca volverá a desplomarse. Y quizás los precios de los bienes raíces siempre se incrementarán y su casa se convertirá en su mejor inversión. Y quizás millones de personas encontrarán la felicidad ganando un salario mínimo y serán capaces de proporcionar una buena vida a su familia. Quizás todo esto ocurrirá, pero yo no lo creo. No sé si la historia sirve como guía. Históricamente, si la gente viviera hasta alcanzar los 75 años de edad, vivirían a través de 2 recesiones y una depresión. Los nacidos después de la guerra hemos atravesado por 2 recesiones, pero no hemos visto esa depresión. Quizás nunca vuelva a haber una depresión, pero la historia no dice eso. La razón por la que mi padre rico me hizo leer libros sobre los grandes capitalistas y los economistas fue para que yo pudiera obtener una perspectiva más amplia y mejor sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Al igual que existen olas en el océano, existen grandes olas en los mercados. En vez de que el viento y el sol impulsen las olas del océano, las olas de los mercados financieros son impulsadas por 2 emociones humanas, la codicia y el miedo. No creo que las depresiones sean una cosa del pasado, porque todos somos seres humanos y siempre tendremos esas emociones de codicia y miedo. Y cuando la codicia y el miedo chocan y una persona pierde mucho dinero, la siguiente emoción humana es la depresión. La depresión se compone de 2 emociones humanas, la ira y la tristeza. La ira con uno mismo y la tristeza por la pérdida. Las depresiones económicas son depresiones emocionales. La gente pierde y se deprime. A pesar de la que economía en general pueda parecer en buen estado, existen millones de personas que están en diversas etapas de depresión. Es posible que tengan un empleo, pero muy adentro saben que no están saliendo adelante financieramente. Están enfadados consigo mismos y tristes por la pérdida de su tiempo. Pocos de ellos saben que han quedado atrapados por la idea de la era industrial. Consigue un empleo seguro y no te preocupes acerca del futuro. Un gran cambio y una oportunidad. Estamos entrando en la era de tremendos cambios y oportunidad. Para algunas personas serán los mejores tiempos y para otros serán los peores. El presidente John Kennedy dijo, un gran cambio se aproxima. Kennedy era un hombre que venía del lado de I del cuadrante y trató desesperadamente de mejorar las vidas de quienes estaban atrapados en cápsulas del tiempo. Desafortunadamente, millones de personas todavía están en esas cápsulas del tiempo y siguen ideas en sus cabezas que fueron transmitidos desde las eras del pasado. Ideas como ve a la escuela con el fin de que puedas conseguir un empleo seguro. La educación es más importante que nunca, pero necesitamos enseñarle a la gente a pensar un poco más allá que tan solo para buscar un empleo seguro y esperar que la compañía o el gobierno cuiden de ellos una vez que su etapa laboral termine. Esa es una idea de la era industrial y ya no estamos en ella. Nadie dijo que fuera justo.
pero este no es un país justo. Somos un país libre. Hay gente que trabaja más duro, que por más inteligentes que están más motivados por el éxito, que tienen más talento o que están más deseosos de tener una buena vida que otros. Somos libres para tratar de satisfacer esas ambiciones si tenemos la determinación. Sin embargo, cada vez que a alguien le va mejor, algunas personas dicen que es injusto. Esas mismas personas piensan que sería justo si los ricos compartieran con los pobres. Bien, nadie dijo que fuera justo. Y mientras más tratamos de hacer que las cosas sean justas, menos libres somos. Cuando alguien me dice que existe discriminación racial o un techo de cristal, yo estoy de acuerdo. Sé que esas cosas existen. Personalmente detesto cualquier tipo de discriminación y siendo de ascendencia japonesa, he experimentado la discriminación en carne propia. En el lado derecho del cuadrante, la discriminación sí existe, especialmente en las compañías. Su apariencia, su escuela, el hecho de si usted es blanco o negro o moreno o amarillo, o si es varón o mujer, todas esas cosas cuentan en el lado izquierdo del cuadrante. Sin embargo, no cuentan en el lado derecho del cuadrante. El lado derecho está preocupado no con la justicia o la seguridad, sino con la libertad y el amor por el juego. Si usted desea jugar el juego en el lado derecho, los jugadores le darán la bienvenida. Si usted juega y gana, está bien. Le darán la bienvenida aún más y le preguntarán cuáles son sus secretos. Si usted juega y pierde, tomarán contentos todo su dinero, pero no se queje o culpe a alguien más por su fracaso. Esa no es la manera en que se juega en el lado derecho del cuadrante. No está diseñado para ser justo. Ser justo no es el nombre del juego. ¿Por qué el gobierno deja en paz al lado de I? En realidad el gobierno no deja en paz al lado de I, sino que el lado de I tiene más maneras de escapar y esconder su riqueza. En Padre Rico, Padre Pobre, hablé acerca del poder de las corporaciones. Una razón importante por la que los ricos conservan más de su riqueza es simplemente porque actúan como entidades corporativas y no como cuerpos humanos. Un cuerpo humano necesita un pasaporte para ir a un país, de un país a otro. Una entidad corporativa no lo necesita. Una entidad corporativa viaja por el mundo con toda libertad y con frecuencia puede trabajar libremente. Un cuerpo humano necesita registrarse con el gobierno y en Estados Unidos necesitan una visa especial para trabajar. Una entidad corporativa no la necesita. Aunque a los gobiernos les gustaría tomar más dinero de las entidades corporativas, se dan cuenta de que si aprueban leyes fiscales abusivas, las entidades corporativas tomarán tanto su dinero como sus empleados y se marcharán a otro país. En la era industrial, la gente hablaba de los paraísos fiscales como un país. Los ricos siempre han tenido paraísos fiscales, donde su dinero es recibido con amabilidad. Hoy en día los paraísos fiscales no son un país, son un ciberespacio. El dinero, al ser una idea y ser invisible, puede ahora esconderse en lo invisible, o al menos fuera de la vista del ojo humano. Pronto, si no es lo que ya se ha hecho, la gente realizará sus operaciones bancarias en un satélite gaseosincrónico que orbita en el espacio, libre de cualquier ley, o bien elegirán operar en un país cuyas leyes sean más favorables para los ricos.
En Padre Rico, Padre Pobre, escribí que las corporaciones se hicieron populares al final de la era industrial, justo después de que Colón descubrió un buen mundo lleno de riquezas. Cada vez que los ricos enviaban un navío al océano se encontraban en riesgo porque si el barco no regresaba, el rico no quería adeudar a las familias de los marineros que murieran. Así que se formaron las corporaciones con el objeto de tener protección legal y limitar el riesgo de pérdidas a la cantidad de dinero comprometida y nada más allá de eso. De esa manera los ricos arriesgaron solo su dinero y los tripulantes arriesgaron sus vidas. Las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Donde quiera que viajo por el mundo, la gente con la que trato hace negocios principalmente de esa manera, como empleados de sus propias corporaciones. En teoría, ellos no poseen nada y en realidad no existen como ciudadanos privados. Existen como funcionarios de las corporaciones opulentas, pero como ciudadanos privados no poseen nada. Y donde quiera que voy en el mundo, conozco personas que me dicen, usted no puede hacer eso en este país. Eso es contra la ley. La mayoría de la gente no se da cuenta de que las leyes de la mayoría de los países del mundo occidental son similares. Es posible que utilicen palabras diferentes para describir las mismas cosas, pero en principio sus leyes son muy similares. Yo les recomiendo que de ser posible, al menos considere convertirse en un empleado de su propia corporación. Esto es especialmente recomendable para los A y D de altos ingresos, incluso si poseen franquicias o si obtienen sus ingresos por medio del mercadeo en red. Busque el consejo de asesores financieros competentes. Ellos le pueden ayudar a escoger e implementar la mayor estructura para su situación particular. Existen dos clases de leyes. En la superficie parece como si existieran leyes para los ricos y leyes para los demás, pero en realidad las leyes son las mismas. La única diferencia es que los ricos utilizan las leyes en su provecho, mientras que los pobres y la clase media no lo hacen. Esa es la diferencia fundamental. Las leyes son las mismas, fueron escritas para todos. Yo le sugiero que contrate asesores inteligentes y que obedezca las leyes. Es muy fácil ganar dinero legalmente en vez de violar las leyes y terminar en prisión. Además, sus asesores legales les servirán como su sistema de alerta temprana en lo que se refiere a cambios inminentes a la ley. Y cuando las leyes cambien, la riqueza cambia de manos. Dos opciones. Una ventaja de vivir en una sociedad libre es la libertad de escoger. En mi opinión, existen dos grandes opciones: la opción de la seguridad y la opción de la libertad. Si usted escoge la seguridad, hay un enorme precio que pagar por esa seguridad bajo la forma de impuestos excesivos y el castigo de los pagos de intereses. Si usted escoge la libertad, entonces necesita aprender la totalidad del juego y a continuación practicar el juego. Es su elección en qué cuadrante quiere usted desarrollar el juego. La primera parte de este libro definió los conceptos específicos del cuadrante del flujo del dinero, mientras que la segunda parte se enfocó en el desarrollo de la mentalidad y actitud de alguien que escoge el lado derecho del cuadrante. De manera que ahora debe usted comprender dónde se encuentra actualmente en el cuadrante, así como tener una idea de a dónde le gustaría estar. Usted también debe tener una mejor comprensión del proceso mental y la mentalidad correspondiente a operar desde el lado derecho del cuadrante. Aunque le he mostrado las maneras de cruzar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante, ahora me gustaría proporcionarle más detalles específicos.
En la sección final del libro, la tercera parte, identificaré 7 pasos para encontrar su pista rápida financiera que considero esenciales para mudarse al lado derecho del cuadrante. Nota del autor. En 1943, Estados Unidos comenzó a cobrar impuesto a todos los trabajadores estadounidenses por medio de la deducción en nómina. En otras palabras, el gobierno recibió su pago antes de las que personas en el cuadrante E recibieran el suyo. Cualquier persona que era solamente un E tiene pocas formas de escapar del gobierno. Eso también significó que en vez de que solo los ricos pagaran impuestos, lo cual era la esperanza de la 16ª enmienda constitucional, todas las personas del lado izquierdo del cuadrante fueron gravados con impuestos, ricos o pobres. Como afirmé anteriormente, las personas de salario más bajo en Estados Unidos pagan actualmente más impuestos como porcentaje del ingreso total que los ricos y la clase media. En 1986, la ley de reforma fiscal fue tras las profesiones, fue tras los profesionistas de altos ingresos del cuadrante A. La ley enumeraba específicamente a los médicos, abogados, arquitectos, dentistas, ingenieros y otros profesionistas. Y hacía difícil, si no es que imposible, que ellos protegieran su ingreso de la manera en que lo hacen los ricos de los cuadrantes D e I. Estos profesionistas fueron obligados a operar sus negocios por medio de corporaciones denominadas S, en vez de hacerlo a través de corporaciones denominadas C, o pagar una multa fiscal. Los ricos no pagan esa multa. El ingreso de esos profesionistas de altas compensaciones pasa a través de la corporación del tipo S y es grabado de acuerdo con la tasa de impuestos individual más alta posible. Ellos no tienen oportunidad de proteger su ingreso por medio de las deducciones permitidas a las corporaciones del tipo C. Y al mismo tiempo la ley fue reformada para obligar a todas las corporaciones del tipo S a tener un fin de año fiscal. Esto nuevamente obligó a que todos los ingresos fueran grabados de acuerdo con la tasa más alta. Cuando estaba analizando recientemente estos cambios con mi contadora, ella me recordó que el impacto más grande para las personas autoempleadas generalmente se produce al final de su primer año de negocios, cuando se dan cuenta de que el impuesto más alto que están pagando es un impuesto a los autoempleados. Este impuesto es el doble para los A o autoempleados, en comparación con el que pagaban los E o empleados. Y el cálculo con base en el ingreso antes de que el individuo pueda hacer cualquier deducción o aplicar cualquier exención personal, si es posible para una persona autoempleada no tener un ingreso gravable, aún así debe pagar un impuesto por autoempleado. Las corporaciones, por otra parte, no tienen que pagar un impuesto por autoempleo. La Ley de Reforma Fiscal de 1986 también expulsó de manera efectiva a los E y A de Estados Unidos fuera del mercado inmobiliario como inversión y los condujo a invertir en activos de papel como las acciones y los fondos de inversión. Una vez que comenzó la reducción de personal, millones no solo se sintieron menos seguros acerca de sus empleos, sino que además se sintieron menos seguros acerca de su retiro, simplemente porque están basando su futuro bienestar financiero en activos de papel sujetos a los altibajos del mercado.
La ley de reforma fiscal de 1986 también parece haber tenido la intención de eliminar los pequeños bancos comunitarios de Estados Unidos y concentrar todas las operaciones bancarias en los bancos nacionales. Yo sospecho que la razón por la que se hizo eso fue para que los Estados Unidos pudiera competir con los bancos más grandes de Alemania y Japón. Si esa fue la intención, fue exitosa. Hoy en día en Estados Unidos las operaciones bancarias son menos personales y se basan únicamente en los números. El resultado neto de lo anterior es que resulta más difícil para ciertas clases de personas cumplir con los requisitos para obtener préstamos hipotecarios. En vez de que un banquero de pequeño pueblo que le conoce a usted por un buen carácter, hoy en día una computadora central escupe su nombre si usted no cumple con los requisitos impersonales de calificación. Después de la ley de reforma fiscal de 1986, los ricos continuaron ganando más, trabajando menos, pagando menos en impuestos y disfrutando de mayor protección de sus activos al utilizar la fórmula que mi padre rico me dio 40 años atrás, que era: crea un negocio y adquiere bienes raíces. Gana mucho dinero por medio de las corporaciones del tipo C y protege tu ingreso con los bienes raíces. Mientras millones y millones de estadounidenses trabajan, pagan cada vez más de impuestos y luego depositan miles de millones de dólares en fondos de inversión, los ricos venden discretamente sus acciones de las corporaciones del tipo C, que los hace incluso más ricos, y luego compran miles de millones en inversiones en bienes raíces. Una acción de esa corporación del tipo C permite al comprador compartir el riesgo de ser propietario de una compañía. Una acción no le permite al accionista tener las ventajas de poseer la corporación del tipo C e invertir en ofertas de bienes raíces. ¿Por qué recomendaba a mi padre rico poseer negocios en corporaciones del tipo C y luego adquirir bienes raíces? Porque las leyes fiscales recompensan a la gente que opera de esa manera. Pero ese es un tema que está más allá del alcance de este libro. Solo recuerde las palabras de personas tan inmensamente ricas como Ray Kroc, fundador de McDonald's. Mi negocio no son las hamburguesas, mi negocio son los bienes raíces. O de mi padre rico que martilló en mi cabeza: crea negocios y adquiere bienes raíces. En otras palabras, busqué mi fortuna en el lado derecho del cuadrante del flujo del dinero para sacar ventaja de las leyes fiscales. En 1990, el presidente George Bush incrementó los impuestos luego de prometer: miren mis labios, no más impuestos. En 1992, el presidente Clinton promulgó como ley el más grande incremento de impuestos en la historia reciente. Nuevamente, esos incrementos afectaron a los E y A, pero los D e I no fueron afectados en su mayor parte. Conforme avancemos más y más lejos de la era industrial y nos adentremos en la era de la información, necesitamos continuar resumiendo información de diferentes cuadrantes. En la era de la información de calidad es nuestro activo más importante, como dijo una vez Eric Hoffer. En tiempos de cambio, los que aprenden heredarán la tierra, mientras que los aprendidos se encontrarán bellamente equipados para enfrentar un mundo que ya no existe. La situación financiera de cada persona es diferente. Por eso siempre recomiendo: primero, busque el mejor consejo profesional y financiero que pueda encontrar. Por ejemplo, mientras una corporación del tipo C puede funcionar mejor en algunos casos,
no funciona bien en todos los casos. Incluso en el lado derecho del cuadrante, ocasionalmente es apropiado utilizar una corporación del tipo S. Segundo, recuerde que existen diferentes consejeros para los ricos, los pobres y la clase media, de la misma forma en que existen diferentes consejeros para las personas que ganan su dinero en el lado derecho y en el izquierdo. También considere la idea de buscar asesoría de personas que ya se encuentran en donde usted quiere ir. Tercero, nunca haga negocios o invierta por razones fiscales. Un incentivo fiscal es un motivo adicional para hacer las cosas a la manera que el gobierno quiere. Debe ser un motivo adicional, no la razón. Cuarto, si usted es un lector no ciudadano de Estados Unidos, el consejo sigue siendo el mismo. Nuestras leyes pueden ser diferentes, pero los principios de buscar asesoría competente siguen siendo los mismos. Las personas en el lado derecho operan de manera muy similar en todo el mundo. Tenemos por ahí, Sandra. Perfecto. A iniciar la tercera parte, página 254. Gracias, Sandra. Bueno, familia, saludos hoy a las 31 personas acá conectadas. Seguimos avanzando en este libro. No sé si alguien quiera tomar la palabra, dar un aporte de lo leído. Mientras tanto, voy a leer el chat. Tenemos acá de Pedro los buenos días. Buen día a todos desde Ecuador. Buen día para ti, Pedro, también en Ecuador. Miriam Britos nos dice, muy buenos días a todos. No puedo hablar porque estoy en el médico, pero igual conectada. Saludos desde Uruguay. Muy buenos días también para ti, Miriam. Noemí, muy buenos días, maravilloso día, bendiciones a todos. Bendiciones para ti, Noemí, también. Alexander Ramírez nos dice, la experiencia es más importante que el dinero. Una frase muy célebre que nos regala el libro. Enrique Vela está por acá. Buenos días, Enrique de Pitalito, familia Ginoe. Buenos días, bendiciones. Bendiciones para ti también, Enrique, en las delicias de Quique, las mejores hamburguesas del sur del país. Alexander Ramírez. Tener una buena posición financiera simplemente significa ser capaz de pensar de manera diferente, pensar desde diferentes cuadrantes y tener el valor para hacer las cosas de manera diferente. Recuerdo en la parte de la lectura ayer que nos decía que participar de varios cuadrantes, no establecerse quizás en uno solo, ¿sí? Si ya te consideras un dueño de negocio, digamos, en nuestro modelo de negocio cuentas con un equipo ya que te permite generar un ingreso pasivo, eh, debes, está pasando algo acá afuera. Bueno, debes quizás participar también del cuadrante A, del autoempleado, o sea, tener el dominio sobre las situaciones de tu negocio o estar interactuando también como una, como un dueño, o como un dueño de un pequeño negocio. Tenemos de Miriam Britos. Dice que debe retirarse. Voy a entrar ahora al consultorio del médico. Ok, Miriam, Dios los bendiga grandemente a todos. Dios te bendiga a ti también. Anita nos dice, bendiciones ilimitadas para todos. Gracias, Anita. Bendiciones ilimitadas.
Hydra Bau nos dice, ¿qué es corporación de tipo C y tipo S? No me quedó claro. Creo que está al principio del libro el tipo de esas corporaciones. Podemos repasar en el libro las primeras páginas donde él habla de ese tipo de corporaciones. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Yo la verdad hoy quiero, para las personas que de Colombia y de pronto si alguien de Ecuador desea asistir, se está trabajando muy fuerte en ese seminario que vamos a tener en la ciudad de Medellín, porque en la parte de la lectura que habla de las eras de la economía, acá en este libro menciona que estamos entrando a la era de la información. Sabemos que este libro pues tiene ya algunos años y esa era pues también ya prácticamente pasó. Ahora nosotros nos encontramos en una era económica muy digitalizada y estamos en una tendencia que es la inteligencia artificial, ¿verdad? No, son eras económicas que vamos, en las que vamos avanzando y a mí me llamó mucho la atención la forma como Daniel Ochoa desarrolla el negocio. Entonces sé que ese seminario va a abrir la mente de muchas personas a desarrollar el negocio de una forma más efectiva, de una forma más efectiva. Porque muchas veces nosotros hacemos y hacemos lo mismo, pero el resultado no cambia. Entonces uno como empresario, como dueño de negocio, pues debe reestructurar, debe analizar, debe evaluar cuáles son esas actividades que está desarrollando y que de pronto no lo están llevando al resultado deseado para poder, y quién más que este joven, que como les contaba su historia, él desarrolló su rango desde Manaos. Manaos está incomunicado básicamente por tierra desde las grandes ciudades en Brasil, pero eso no fue un límite para él, eso no fue una limitación, ni para él ni para su equipo. Él, al igual que su equipo, entraron en una onda de hacer las cosas, hacer el negocio de forma diferente, y esto es lo que va a duplicar para nosotros en el seminario. Entonces, va a ser muy importante participar de este seminario. Ya todo está listo. Les recuerdo la fecha, es el 22 de junio, domingo, en la ciudad de Medellín. Y sé que va a ser un punto de partida para muchas personas para avanzar en el proyecto. Bueno, no sé si alguien quiera participar, alguien quiera darnos su aporte de lo leído o lo que piensa del seminario. Vámonos con Ale Ramírez. Alex, el micrófono es tuyo. Muy buenos días para todos. Qué alegría ver fortalecerse el club de lectura. Un saludo para Graciela, que está desde Neiva. Ella y su equipo han comenzado a retomar el camino para la construcción y aprovechar las circunstancias actuales. Un saludo para todos nuestros hermanos de Ecuador y Chile que están en la sala también. Bueno, eh, aquí yo asocio mucho el hecho de que las personas quieren cambiar, quieren mejorar y se ilustran sobre el tema de cómo hacerlo, pero la invitación es la invitación básica que me llevó a resaltar esta parte que la experiencia es más importante que el dinero, es que lo que tenemos que hacer es poner en práctica el camino de los 10 pasos. Pueden haber muchas novedades, pero lo básico siempre va a llevar a lo sistemático. Y lo sistemático va a llevar a resultados automáticos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de los 10 pasos, lo vamos a poder sistematizar. Por eso, exponernos sin temor a hacer las cosas es muy importante. A mí me gustó mucho esa frase, que la experiencia es más importante que el dinero, porque cuando uno se expone,
no le salen bien las cosas, la próxima vez le va a salir mejor. Y la invitación es a que todos hoy empecemos de nuevo, aprovechemos el cierre de mes para hacer un cierre con mucha fuerza, poniendo en práctica, revisando el progreso con nuestro equipo de apoyo, revisando el plan de acción con su línea de patrocinio para cerrar el mes eh, ubicados, ¿sí? Cerrar el mes con un plan de acción de cierre y un plan de acción de apertura. El lunes, seguramente el lunes 2 de junio, vamos a tener el Conecta y va a haber ahí unas noticias importantes que podemos aprovechar porque es el cierre de la temporada y el comienzo de un nuevo semestre. Y hay una oportunidad de vivir experiencias. Me quiero referir a eso. Expongámonos y expóngase usted que está comenzando el camino a diamante, que está continuando el camino a diamante, los que estamos en el camino de crecer más allá del diamante, eh, nos debemos exponer a hacer las cosas, ¿sí? No a pensarla tanto y hacer la jugada sencilla. Y la segunda reflexión eh, es fundamental para orientar. Ánimo benigno, ahorita sale a trotar. Esto, y Hola, Alex. hola, mi Hola. hermanazo. Gracias. La segunda consideración es orientar al nuevo sobre la necesidad de una nueva manera de pensar, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos una oportunidad que puede dar dinero rápidamente y que puede dar dinero poco, mediano o mucho dinero, pero pensando lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, esa parte de aprender y ayudar a que las personas entiendan que hay una manera de pensar diferente en el cuadrante izquierdo, en el cuadrante derecho, invitarlos a que lean este libro, invitando a que lean Creencia Inquebrantable para que tomen otro nivel de conciencia acerca de la visión de lo que quiere la compañía y la misión a la que nos unimos. Es eso, me parece, yo quiero resaltar hoy es eso. Primero, exponernos a la experiencia, a hacer las cosas, a dar el plan, a llamar, a invitar, a hacer el trabajo en equipo, a sumarnos en planes de acción. Vamos a empezar las reuniones presenciales en Neiva. Vamos a empezar, ya están las reuniones presenciales, ya iniciaron en Medellín los miércoles y se va a empezar a retomar una dinámica. En Santo Domingo vamos a empezar las reuniones presenciales, vamos a tener mayorista en Santo Domingo. Es decir, vamos a avanzar eh, y seguimos avanzando. Y viene Daniel Ochoa y toda esta generación que viene con herramientas adicionales, pero los principios son los mismos, los 10 pasos son los mismos, son los mismos pasos de la industria de hace 70 años. Con herramientas nuevas va a tener otra dinámica, pero al tener otra dinámica necesita otro nivel de pensamiento también, el podernos acomodar. Nosotros, la generación de la guayaba, hemos tenido que acoplar nuestra mente a aceptar esa velocidad de información y, y a poder invitar a la nueva generación a que complemente la experiencia que traemos con los conocimientos y herramientas que trae la época de la tecnología, la informática y sobre todo las redes. Pero algo que no cambia es la necesidad de mejorar nuestra capacidad de relacionarnos unos con otros, de desarrollar confianza para tener beneficios compartidos de un plan de compensación que es impresionante todas las oportunidades que da la compañía para quien viva experiencias, para quien se exponga a que le digan que no, a quien supere y controle sus emociones cuando invita a 10 y llega a uno. Pero el campo está listo para la siega. Faltan obreros para recoger la mies. Entonces vamos a preparar, si seguir preparando mentes y a nivel de conciencia y corazones abiertos para poder renovar la esperanza en mucha gente. Felicitaciones a cada uno. Bon día, good day. Arigato, Jonka. Mi Alex,
Muchas gracias por tu aporte. Listo, familia, son las 7:58 minutos. Recuerden que hoy es día de Open, el Open virtual del Sistema Gigantes, acompañado del entrenamiento precisamente de lo que acaba de tocar Ale Ramírez, los 10 pasos gigantes. Es un espacio muy propicio para seguimientos, para personas que quieres conectar de otras ciudades, de otros países, a escuchar la oportunidad de negocio. Vamos a la foto, familia, a la cuenta de 3, prendan sus cámaras, la mejor actitud. A la 1, a las 2 y a las 3. Primera pantalla, voy con la segunda. Perdón, eso mi mamá sé que para seguir, Fabio. Segunda pantalla, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya está. Sí. Chao. Ya sé que esa mamá me Listo, dio. familia. Dios los Bueno, bendiga. Nos vemos mañana y nos vemos esta noche también en el Open. espera, Chao, joven. chao. En sus Ya está. micrófonos pueden Mañana, despedirse. Sarita, Chao, Eduardo, Benigno. Bueno, chao. Chao, Patricia. Dale, ya está. Rita, Gracias por Marixa, todo. Carmencita. Bendiciones, Lady, bendiga, mi buen día. María. Chao, chao Bendiga a también. todos. Chao, chao, excelente día. Ya está. Chao, chao. Ya está.